Saludamos a toda la audiencia y en este espacio vamos a dedicarlo para contestar algunas preguntas que un hermano ha hecho, preguntas muy pertinentes por razón de filosofías y enseñanzas que están en boga en este momento. Y vamos a entrar directamente a ellas. La primera pregunta: si todos participamos del pecado de Adán literalmente, ¿por qué no todos participaremos literalmente de la salvación obrada por Cristo el Señor? La respuesta realmente es muy sencilla, porque nosotros lo decidimos así, por razón del libre albedrío. Y Dios respeta nuestra decisión. Es cierto que participamos del pecado de Adán, pero es muy oportuno que permitamos que la Biblia nos explique en qué sentido participamos del pecado de Adán. Quiero referirles que hay una diferencia entre el pecado como mal y el pecado como culpa. Y haciendo un recuento rápido, en el Salmo 32, en los versículos 1 y 2, hay una condensación, por así decirlo, de las diversas modalidades o los diversos aspectos como Dios considera el pecado. En el Antiguo Testamento hay más de 12 términos para indicar pecado, pero esos se pueden aglutinar en 4 áreas, digamos, en 4 grandes áreas que David, inspirado por el Señor, las mencionó en el Salmo 32, los versículos 1 y 2. Dice ahí: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí hay 4 términos en el original. El primero es Pesha, el segundo Hatá, el tercero Awón y el cuarto Remillá. Y este no es un estudio del pecado, pero solamente vamos a comentar el punto que nos interesa, porque en el Salmo 32:2, cuando dice bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa, otras versiones dice no atribuye, no inculpa. Esa palabra Awón, cuando ustedes la buscan, quiere decir rasgo torcido o perverso, rasgo deforme. ¿Cuál es el rasgo deforme? ¿Qué es lo torcido o perverso? Lo que recibimos por naturaleza. Y como nosotros no lo decidimos, entonces la Biblia dice que eso el Señor no lo culpa. De modo que nadie es culpable por haber nacido con esa naturaleza pecaminosa, de la cual también David dice: en pecado me concibió mi madre. Pero eso es muy distinto de con pecado. Nacemos pecaminosos, pero no pecadores. No nacemos pecadores. Esa fue una doctrina que Agustín perfeccionó en la Edad Media y desde entonces ha permeado el cristianismo. Así es que para nacer no tuvimos decisión, pero para el asunto de la salvación tuvimos conciencia moral y se nos permitió y se nos dijo que eligiéramos. Podríamos abundar en muchos textos, pero por ejemplo Juan 3:16, que con precisión y con sabiduría se ha sido designado o denominado como el Evangelio en miniatura. Ahí nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De paso, ahí hay unos cuantos elementos. Hay un problema, porque hay que salvar al mundo, el problema del pecado. Hay una provisión, el amor de Dios, que dio a su Hijo, tremenda dádiva. Hay 2 grupos, los que se pierden y los que van a tener vida eterna.
Y por lo tanto, algo tiene que mostrar o algo tiene que causar la diferencia entre los dos destinos distintos de los dos grupos. Y eso pues sencillamente es la capacidad de decisión, y que la tiene toda persona, y algunos decidirán creer y otros no decidirán creer. Para citar otro pasaje, no hay que hacer doctrina con un solo texto. Romanos 2, 5 al 8, vamos a leerlo. En Romanos 2, 5 al 8 leemos de la siguiente manera: mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad y vida eterna. Los que buscan eso les va a pagar con vida eterna. A los que, pero indignación e ira, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia. Así es que la Biblia, y hay cantidad de pasajes donde expresa este mismo principio. La Biblia responde de manera contundente que no todos seremos salvos. Muy bien, hay otra pregunta, vamos a leerla. Dice así: si la Biblia afirma que somos esclavos o del pecado o de la justicia, ¿cómo es que podemos afirmar que somos libres? Y si no somos realmente libres, pues no se nos preguntó si queríamos nacer en un mundo de pecado, ¿cómo es que Dios va a juzgar con la muerte eterna, siendo que en últimas nosotros no decidimos nacer aquí? Muy bien. La pregunta que hace nuestro hermano, él ha referido al decir que esclavos, ya sea del pecado o de la justicia, él ha referido el pasaje de Romanos 6, no lo citó, pero exactamente eso es lo que dice, y vamos mejor a leer el pasaje completo. Romanos 6, y vamos a leer de los versículos 16 a 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Mas a Dios gracias, que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Bien, la pregunta destaca el asunto de siervos, esclavos, ya sea de uno o de otro bando, esclavos del pecado o esclavos de la justicia, para decir que pues realmente somos esclavos. Entonces, ¿cómo es que vamos a decidir si somos esclavos? Bien. Aunque podemos preguntarle a Juan, a Santiago, a Pedro, lo mejor es preguntarle a Pablo que se explique a sí mismo. Y por eso vamos a ir a Gálatas, el capítulo 5, donde en el primer versículo empieza diciendo lo siguiente: estad pues firmes en la libertad. Ahora aquí ya estamos en la libertad. Y ahora dice que hay que estar firmes, o sea, la libertad la adquirimos en algún momento, se puede perder. Pablo está advirtiendo, manténgase firme para que no pierda la libertad. Bueno, en Romanos nos dijo que éramos esclavos o del pecado o de la justicia, y ahora aquí aparecemos en libertad. Un tercer rango, un tercer grupo. ¿Cómo así? Sigamos leyendo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud.
a la libertad con que Cristo nos hizo libres. De modo que a esa libertad Pablo la llama esclavitud de la justicia. Y aquí le dejamos este punto a los filósofos y a los que quieran polemizar en que cómo es eso que si es esclavo de la justicia al mismo tiempo es libre. No entro en ese tipo de conjeturas o de disputas. Lo dejo como dice la Biblia. Pablo llama libertad a la esclavitud de la justicia. Y eso lo complementa Jesús. Versículo muy conocido, San Juan 8:32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en el mismo versículo nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y voy a compartir una declaración inspirada del deseo de todas las gentes, el capítulo La luz de la vida. En la página 431 leemos lo siguiente. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad. La expulsión del pecado es obra del alma misma. Por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás. Pero, cuando deseamos ser libertados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad en cumplimiento de la voluntad de Dios. La única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que éste llegue a ser uno con Cristo. Es clara la ley y el testimonio. La esclavitud de la justicia es la más completa libertad. Gracias al Señor por ello. Se acabó la esclavitud cuando el alma realmente se entrega al Señor. Vamos con la tercera pregunta. Antes de la tercera, realmente hay algo que debemos continuar con esta misma. Porque se preguntó, si no somos realmente libres, pues no se nos preguntó si queríamos nacer en un mundo de pecado. ¿Cómo es que Dios va a juzgar con la muerte eterna, siendo que en últimas nosotros no decidimos nacer aquí? Muy bien. En este punto pregunto, y creo que esto ya de alguna manera se ha parcialmente por lo menos contestado, pero vamos a ahondar el asunto. Pregunto, ¿hay algún texto bíblico que nos diga que Dios nos va a juzgar por haber nacido en un mundo de pecado y con naturaleza pecaminosa? Yo hablo de un texto bíblico claro, así como hay cientos de textos claros que dicen que seremos juzgados es por las obras que hagamos. Y al decir obras, incluye las obras de la mente, que son los pensamientos. Yo estoy pidiendo un solo pasaje bíblico, no más, en donde dice que por haber nacido y no haber decidido para nacer, entonces Dios nos va a juzgar y nos va a traer condenación de castigo, la muerte segunda. Ya referimos el Salmo 32, donde dice, bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y en Hechos 17:30 tenemos otro aspecto que dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Entonces, pregunto, ¿qué tiene que ver que no le hayan preguntado si quería nacer o no con lo que usted y yo decidimos hacer aún en el paso por esta tierra y el rumbo que decidimos escoger inclusive aquí
tenemos una cantidad de historias. Creo que los oyentes por lo menos habrán escuchado una, el que menos ha escuchado. Historias de gente que nació en la calle y que llegaron a ser exitosos. Hace pocas semanas leí sobre un premio Nobel en medicina de nacionalidad italiana, quien casi muere de hambre en la calle. De niño estuvo por lo menos 5 o 6 años en la calle, pasó muchísima hambre y llegó a ser un premio Nobel, a ganar un premio Nobel de medicina. Si eso es cierto nomás para el vivir aquí, ahora para la cuestión de la eternidad. La Biblia es clara que nosotros podemos cambiar el rumbo de esa naturaleza que traemos y que por supuesto es un caldo de cultivo apropiado para el pecado. Ahora déjenme comentar, por supuesto estamos de acuerdo con Romanos 7. ¿Qué es lo que Romanos 7 dice? Que el hombre en su estado natural, en su naturaleza humana, es esclavo del pecado y no tiene libertad. Por supuesto, por supuesto. No tiene libertad, pero sí tiene libre albedrío. Son dos cosas distintas. Están relacionadas, están involucradas en muchos casos, pues por supuesto van juntas, pero están separadas para efecto de la comprensión del pasaje bíblico y aún de la vida, como decía antes. Dije que el hombre de Romanos 7 es esclavo, pero tiene libre albedrío. Es muy interesante que si buscamos en el diccionario la palabra libertad y la palabra albedrío, nos dicen lo siguiente. Nos dice que libertad es la capacidad de hacer y albedrío es la capacidad de decidir. ¿Distinto? Por supuesto. El hombre de Romanos 7 no tiene la capacidad de hacer, pero sí tiene la capacidad de decidir. Aunque es esclavo, no es libre porque no tiene capacidad de hacer, pero sí tiene capacidad de decidir. Si no fuera así, las decenas y cientos de pasajes bíblicos que nos dicen que escojamos, pues serían una burla de parte de Dios hacia nosotros. A ver, miremos unos 3 o 4 textos. Jeremías 6:16, por ejemplo. Leemos así en Jeremías 6:16. Así dice Jehová: Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Eso de decir no andaremos y decidir que no iban a andar y efectivamente no andaron, ¿eso cómo se llama? Sigamos leyendo. Josué 24:15. Está ya el discurso de despedida de Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, que yo y mi casa, termina el versículo diciendo, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Otra vez, Josué les dice, escojan. La capacidad de escoger, ¿cómo se llama? Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, que hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Un último texto porque, repito, ojalá fueran decenas. Son cientos de pasajes en la Biblia que nos mencionan eso. Pero hablemos de Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
¿por qué el Señor no tumba la puerta? Adentro hay alguien que lo encerraron, no puede, no tiene la capacidad de nada, lo secuestraron, está amarrado, toca tumbar la puerta para rescatarlo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿eso cómo se llama? Libre albedrío se llama eso. Así es que la Biblia es sumamente contundente en ese aspecto también. Muy bien. La siguiente pregunta dice lo siguiente. En diversas partes de la Biblia se afirma que la misericordia de Dios es para siempre. ¿Puede usted, querido pastor, mostrar con la Biblia, bajo una correcta interpretación hermenéutica, que la misericordia de Dios tendrá un límite con los pecadores y que habrá un fin del tiempo de gracia? Muy bien. En primer lugar, vamos a definir misericordia. Y tanto en la Biblia como en los diccionarios, los términos bíblicos nos vierten bien lo que en nuestro diccionario entendemos. Básicamente la misericordia, que en el caso nuestro es una palabra que viene del latín, compuesta, etc. Pero básicamente, misericordia quiere decir disposición o sensibilidad que se compadece de los sufrimientos y las miserias ajenas. Eso es misericordia. La pregunta dice que si, siendo que la Biblia dice que la misericordia de Dios es para siempre. Muy bien. Y ahí habla de correcta interpretación hermenéutica. Bueno, vamos a tratar. Lo primero que hay que hacer es definir el término. Ya comenté que era misericordia, pero ahora el término para siempre. Si dice que para siempre, ¿cómo es que se le va a poner un límite? Bien, vamos a leer otros pasajes bíblicos que nos hablen también de eso, de esa expresión para siempre o perpetuo. Creo que estamos de acuerdo que para siempre, perpetuo o eterno, pues son sinónimos. Así de que empecemos con Éxodo, el capítulo 12, y en el versículo 14 nos dice lo siguiente. Y este día os será en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Está hablando de la Pascua. Cuando se estableció la Pascua, en Éxodo 12 narra la salida de Egipto, la Pascua que observaron en Egipto por primera vez, y nos dice que la Pascua debería observarse por vuestras generaciones, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Luego, si avanzamos al capítulo 27, ya nos encontramos con el santuario. Y respecto al santuario hay una cantidad de cosas que debían ser perpetuas, que debían ser para siempre. Vamos a leer una de ellas. Capítulo 27 y el versículo 20, por ejemplo, leemos así. Y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder las lámparas continuamente. Y en el 21 nos dice, en el tabernáculo de la congregación, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos, delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo a los hijos de Israel. Una más, creo que es suficiente porque son muchas las alusiones en esta dirección. Levítico capítulo 16, en los versículos 31 encontramos algo en relación con el día de la expiación. Lo leo.
sábado de reposo será para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Y en el 33 y 34 nos vuelve a decir, 34 dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados una vez al año. Y Moisés lo hizo, así como Jehová le dijo. El día de la expiación era un estatuto perpetuo. Si leemos desde el versículo 29 nos da la fecha, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, en el día 10 del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. 3 veces leímos que el Señor destaca es estatuto perpetuo, el día de la expiación. Y algo muy interesante, aquí dice ninguna obra haréis. Para los otros sábados, para los sábados ceremoniales, distintos a este, decía ninguna obra de siervos. Pero para el sábado séptimo día y el día de la expiación, el 10 de Tisri, no se debía hacer ninguna obra. Muy interesante. El día de la expiación era un día sumamente especial que Dios lo puso en cuanto a su observancia a la par con el sábado séptimo día. Así es de que aquí tenemos unas cuantas cosas que son perpetuas. En el Antiguo Testamento hay 29 textos que hablan y dicen perpetuo, y para siempre hay 273 resultados donde dice para siempre. Entonces, yo pregunto, entonces tenemos que celebrar las fiestas judías, tenemos que celebrar la Pascua, tenemos que celebrar el día de la expiación. Entonces tenemos que tener ardiendo continuamente el fuego del altar, porque es estatuto perpetuo. Muy interesante, entonces tenemos que darle el significado bíblico en todo el contexto general que eso implica. Aclarado eso, la pregunta decía, usted, querido pastor, puede mostrar con la Biblia, bajo una correcta interpretación hermenéutica, que la misericordia de Dios tendrá un límite con los pecadores y que habrá un fin del tiempo de gracia. Aquí habla de interpretación hermenéutica. De hecho, ya lo estamos haciendo, al ir al asunto textual, que es la primera cosa que hay que hacer. Y no voy a entrar en no sé cuántos detalles, porque tampoco lo manejamos como eruditos todos. Pero hay dos cosas que sí quiero mencionar, que son principios básicos de la interpretación bíblica. El primero de ellos, la Biblia es su propio intérprete. El otro, la unidad de las Escrituras. La Biblia no se contradice, porque el autor, el que la inspiró, fue Dios, y en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, ni Él cambia. Y si Él no cambia, entonces no cambia su palabra. Cambiamos nosotros, entendemos mal, entendemos distinto los unos de los otros, leemos mal, pero Dios no cambia. Esos son principios claves que tenemos que tener. Y voy a apoyarme con una regla hermenéutica sencilla que la inspiración nos dejó. Y está en el Conflicto de los Siglos, página 656, donde dice: el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió: si alguno quisiere hacer su voluntad, la del Padre, conocerá si mi enseñanza es de Dios. Así es que, fíjese, debe ser entendido de manera literal a menos que sea un símbolo o figura. Los ejemplos de perpetuo que colocamos, interesante, están todos bajo las figuras, porque todo el ceremonial del santuario era símbolo o figura, y Pablo dedicó todo el libro de Hebreos a explicar eso. Era una sombra o figura. Entonces no tenemos que entender la palabra perpetuo aplicada al santuario como algo sin fin, porque era un símbolo o figura. De igual manera vamos a ver si cuando dice que la misericordia de Dios es para siempre,
si la Biblia no dice más, y si no dice más, pues no es símbolo o figura, de alguna manera, sino que hay que entenderla literalmente. Vamos a leer otros pasajes y vamos a responder si hay ejemplos en la Biblia que muestren que los pecadores han tenido un límite y se ha acabado la misericordia. Cantidades de ejemplos. Empecemos con Génesis 6, el versículo 3, y todos ustedes ya saben de qué se trata. Leemos lo siguiente. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años será el tiempo de gracia y misericordia para estos antediluvianos. ¿Figura o símbolo? ¿Qué fue? ¿Figura, símbolo o realidad? ¿Se cumplió o no se cumplió? Los mismos ateos que hacen un estudio serio de la geología, si bien no van a decir que Dios existe o lo demás, pero los mismos geólogos ateos, al estudiar las capas de la Tierra, tienen que aceptar que hubo un cataclismo universal y que todo el planeta en algún momento estuvo cubierto por agua. Realidad. Sigamos. El caso de Sodoma y Gomorra. Vamos a Génesis capítulo 18 porque conviene que repasemos ese punto. En Génesis 18 nos dice el versículo 20: el Señor ha visitado a Abraham, han salido, están charlando, los ángeles se han ido adelante, y ahora, versículo 20, entonces Jehová le dijo a Abraham: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Juicio. Y el Señor dijo: voy a ir a verificar los informes que me han traído. Voy a ir a ver si ese clamor que ha llegado hasta mí, a comprobarlo, para decidir qué hacer. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Alguien puede negar, aún desde el punto de vista de los residuos y todo lo demás, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y de paso, aquí la Biblia dice: y de Dios descendió fuego del cielo. Y en ninguna parte da a entender que fue el diablo el que mandó ese fuego. Porque en el tiempo final es que el diablo ha mandado fuego. Y mandó fuego para destruir, correcto, a Job, a los bienes de Job. Pero aquí dice: de Dios descendió fuego. El libro de Job es claro cuando el diablo manda el fuego. Y aquí en Génesis nos dice que fue Dios el que destruyó a Sodoma y Gomorra. Ahora, retrocediendo en el texto, pero avanzando en la historia, en Génesis 15 encontramos el pacto de Dios con Abraham, y encontramos que dentro de todos esos asuntos del pacto, en la visión que tuvo Abraham, el Señor le dijo lo siguiente, versículo 13. Entonces dijo a Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirán a los de allí, y será afligida por 400 años. Y más adelante le dice: y en la cuarta generación, versículo 16, volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Otra vez aquí. Otra vez. 400 años de gracia para los amorreos. Y se les acaba la gracia. A nivel de pueblo, por supuesto.
A nivel de individuos, los amorreos podían seguir teniendo gracia. De hecho, una tribu por ahí, que asustada por lo menos, tuvo gracia y quedaron como leñadores y como aguadores, los gabaonitas. Pero vinieron, pidieron gracia, eran individuos, tuvieron la gracia. Bien. Y aquí quiero recordarles algo muy interesante. Cuando ustedes abren el relato de Josué, creo que es el capítulo 10, donde narra la batalla, sí, correcto, la batalla contra los 5 reyes que se coaligaron para ver si podían vencer a Israel. Ese día que hubo el milagro del sol que se detuvo, dice la Biblia, ¿verdad? El día que se alargó, etc. Ocurrió algo muy interesante. Nos dice que Josué hirió a filo de espada a todo ese ejército. Y entonces le fue dicho a Josué, versículo 17, que los 5 reyes habían sido hallados en la cueva de Maceda, se habían escondido. Josué dijo, rodad grandes piedras a la boca de la cueva, poned hombre junto a ella que los guarden, y esperar que terminemos toda la batalla y después nos encargamos del asunto. Cuando ya se terminó toda la batalla, que por supuesto el pueblo estaba indudablemente muy cansado, porque así había sido un día doblemente largo en esa lucha, ahora Josué manda sacar los reyes. Versículo 24, 25, 26, los matan. Y ahora escuchen. Después de esto Josué los hirió y los mató. Y lo que sigue es, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta la tarde. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitaran de los maderos, los echaran en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la boca de la cueva. ¿Para qué? Los soldados están cansados. A unos muertos, ¿para qué los cuelgan y después los bajan para enterrarlos? Josué sabía qué estaba haciendo. Esto tenía un tremendo significado. Esto lo que quería decir es, se acabó el tiempo de gracia para los pueblos cananeos. Hasta aquí han tenido gracia, pero de aquí en adelante, de hecho fíjese, los gabaonitas habían tenido gracia porque vinieron antes de esto. Pero a partir de este momento, se acabó la gracia. Se acabó la gracia. Porque es maldito el que es colgado en un madero. Y lo que quería decir es, ya no hay más tiempo de gracia para esta gente. De modo que ejemplos bíblicos es lo que hay, de que hay un fin de la gracia y de la misericordia para los pecadores. Y la pregunta también incluyó que si había algún texto bíblico, alguna evidencia de un cierre de la gracia final. Por supuesto que lo hay. Apocalipsis 22:11. En Apocalipsis 22:11 leemos, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. El que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y a este pasaje vamos a agregar algunas citas de la inspiración. La primera de ellas en Profetas y Reyes, la página 307, dice así: hay un límite más allá del cual los juicios de Jehová no pueden ya demorarse. El asolamiento de Jerusalén en los tiempos de Jeremías es una solemne advertencia para el Israel moderno. Habla de ese tiempo de Jeremías. Y ahora, en la página 142, al mencionar el juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra, dice lo siguiente: las llamas que consumieron las ciudades de la llanura transmiten hasta nuestros días la luz de su advertencia.
se nos enseña la temible y solemne lección de que mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres ya no pueden seguir en sus pecados. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio. Y dos declaraciones más, porque esto está dentro del contexto de Sodoma y Gomorra y por supuesto da una enseñanza general, un principio general, pero hablando del cierre final, y entonces ahora leemos, en primer lugar en Primeros Escritos, la página 279. Vi ángeles que iban y venían de un lado a otro del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Leo Conflicto de los Siglos ahora, página 671. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. De modo que la Biblia y los escritos de Elena de White son nítidamente claros. Hay un límite para los pecadores, lo ha habido a través de la historia, y habrá un cierre de la gracia general para el mundo. La siguiente y última pregunta dice así: si la Biblia nos enseña a amar a nuestros enemigos, perdonar 70 veces 7, es decir, todas las veces que nuestro enemigo necesite perdón, a hacerle el bien a nuestros enemigos y amarlos de manera completa y total, ¿ama Dios al diablo? Si no lo ama, ¿cómo puede decirnos que amemos a los enemigos? Y si lo ama, ¿por qué cree usted que Dios no lo salvará? Bueno, esta pregunta es bien extensa. Y en primer lugar, si bien quizás sea lo menos que preocupa, pero quiero hacer una referencia aprovechando esta oportunidad para referir algo de eso de perdonar 70 veces 7. O sea, todas las veces que se necesite perdonar. Es correcto, ese es un mensaje bíblico. Lo que quiero destacar es que debemos tener en cuenta la diferencia que hay entre perdonar y las consecuencias del mal hacer. Por ejemplo, un hombre que ha sido infiel, la esposa lo perdona y sigue viviendo con él, vuelve a serle infiel, le da otra terrible herida en su corazón, la esposa vuelve a perdonarlo de manera total sin permitirle la consecuencia, y se acostumbra a eso y sigue. Y cada vez más la esposa tiene terribles dolores y situaciones realmente emocionales demasiado fuertes. Consultó y le dijeron: hay que perdonar. Sí, hay que perdonar. Pero una cosa es perdonar y otra cosa es seguir con una carga que Dios no ha puesto, cuando Dios ha dicho cuál es la salida. Dios perdonó a Adán y a Eva en el Edén. Si no los hubiera perdonado, habían muerto enseguida. Él los perdonó, pero les arregló la maleta, los puso en la puerta y les dijo: deben irse. ¿No los perdonó? Claro que los perdonó. El pecador debe afrontar las consecuencias. Y cuando por sentimentalismo no le permitimos a un pecador
que afronte las consecuencias de su mal, es una manera de hundirlo, no de ayudarlo. Es una manera de no permitirle que la vergüenza y la desnudez y que la situación difícil lo lleve a buscar al Señor. Entonces, el Señor no nos pide que le evitemos al pecador las consecuencias, digámoslo de esta manera, redentivas del pecado. Muy bien. Ahora, voy a hacer una declaración contundente en este momento en relación con la pregunta de que si la Biblia nos pide amar a los enemigos de manera completa y total, a todos los enemigos, pues déjenme decirles, no. La Biblia no nos pide amar a todos los enemigos y menos de manera completa y total. Y antes de que alguien rasgue las vestiduras, espero que ninguno a estas alturas ya la haya rasgado de manera rápida. Permítanme explicar por qué he dado esa respuesta. Pregunto, ¿es el diablo un enemigo? ¿Es el diablo un enemigo del cristiano? ¿Debe el diablo, o debe mejor el cristiano, amar al diablo? Repito, ¿es el diablo un enemigo? ¿Qué dice la Biblia? Porque todo debemos, por supuesto, definirlo con la Biblia. Primera de Pedro 5:8. Vuestro adversario, el diablo, ¿no?, te quiere devorar. Apocalipsis 12. El acusador de nuestros hermanos. Zacarías capítulo 3. El diablo ahí queriendo devorar y acusando a Josué, el sumo sacerdote. Entonces, insisto, ¿es el diablo enemigo? ¿Nos ordena Dios amar al diablo? Les planteo otro enemigo, que no es el diablo. Hay otro peor, según la inspiración. Y todos ustedes ya saben cuál es. Cuando yo me miro en el espejo por la mañana que me voy a afeitar, ahí veo a mi peor enemigo en el espejo. El yo. Dice la hermana Joae, es el peor enemigo. ¿Debemos amarlo o debemos crucificarlo? Ahora, vamos a que sea la inspiración la que nos responde este asunto de si debemos amar al diablo en este caso, y a los demonios, y a todos esos, ¿verdad? Vamos a ver y a tomar el ejemplo de los ángeles. Y permítanme, hacemos aquí una secuencia. La Biblia dice en el Salmo 8 que Dios nos creó un poco menor que los ángeles. Y si eso es así, yo pregunto, ¿nos pedirá Dios a nosotros una norma de santidad mayor que la que pide a los ángeles, siendo que ellos están en una esfera superior por creación? Creo que todos tenemos la respuesta. Las cargas deben ser proporcionales a la capacidad de llevarlas. Entonces, no entremos a definir aquí cosas, pero sí a que quede claro que Dios no nos va a pedir a nosotros un asunto superior, o más santo, o más elevado, del que rige a los ángeles. Muy bien. Hablemos de esos ángeles en su relación con Satanás. Allá en el cielo, Satanás hizo una primera acusación: no se puede guardar la ley de Dios. Hubo la gran batalla, Satanás ganó adeptos, pero 2 de cada 3 demostraron que sí se podía guardar la ley de Dios. Ahora, Satanás fue echado. Tuvo su acceso en nuestro mundo. Y de paso, y no es el tema, pero quiero comentar esto ya que estamos hablando de este punto. Satanás cambió la acusación.
Ahora no podía seguir diciendo que los ángeles no podían obedecer la ley de Dios porque 2 de cada 3, o sea, la mayoría, le había cerrado la boca. Ahora la acusación fue que el hombre en su condición caída, no que el hombre podía no haber pecado, no, sino que el hombre en su condición caída no podía guardar la ley. Y de paso, por eso fue que Cristo vino y se encarnó en la condición caída para demostrarle a Satanás que el hombre en la condición caída sí puede guardar la ley. Y un texto contundente para eso es Hebreos capítulo 4, donde nos dice que no socorrió a Abraham, sino a la simiente de Abraham. No socorrió a Adán. Si dijera Adán, se prestaría para pensar que socorrió a Adán antes de la caída. Pero el apóstol inspirado, que yo supongo que sabía ese problema, el Señor se lo inspiró, dijo, socorrió fue a la descendencia de Abraham. Muy bien, pero ese es otro tema, de la encarnación y todas esas cosas. Entonces, lo que queremos decir es, los ángeles quedaron en una relación con Satanás, que nos lo dice la inspiración. Satanás tenía acceso, como os encontramos en el libro de Job, a los concilios celestiales. Y en la cruz fue que ocurrió algo, y lo voy a leer textualmente. Deseado de todas las gentes, capítulo consumado es. Dice lo siguiente, en la página 709. Escuchen. Aquí está describiendo a Cristo colgado en la cruz, ya en sus últimos momentos. Ya habiendo dicho, consumado es. Dice así. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Sigo leyendo. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Si esto no fuera inspirado, yo como que no lo creería. Porque ¿cómo es posible que los ángeles hasta la cruz todavía no tenían un criterio de quién era Satanás? Un criterio completo. Eso es lo que dice acá. Eso es lo que dice acá. En otras palabras, yo entiendo que los ángeles no estaban engañados en el sentido de decir que de pronto Lucifer tenía razón. No. Tenía claro que Lucifer estaba equivocado. Pero ¿qué decían? Pobrecito, es sincero. Está equivocado, pero pobrecito, sin duda que es sincero. Vamos a seguir leyendo. Permítame tomar otra vez lo que ya leí y terminar la cita completa. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Uy, ¿cómo así? Entonces estoy tal vez entendiendo bien. Hasta ahí tenía simpatía todavía Satanás en el corazón de los ángeles. E insisto, no era que creyeran que estaba diciendo la verdad. Eso me dice a mí, que cuando Caín mató a Abel, Satanás lo que dijo fue, yo tengo razón. Mire, no se puede obedecer la ley el hombre caído, después del hombre caído. Cuando ocurrieron todas las demás cosas, Satanás las mostraba como una evidencia de que no se podía guardar la ley. Por eso fue que no hizo para hacer caer a Jesús. Porque Jesús vino a desenmascarar, a quitar el disfraz. Hasta la cruz, Satanás había podido echarle la culpa a los seres humanos y demás. Pero dentro del conflicto, fue evidente que era Satanás y su administración, como nos dice, quedó desenmascarada ante el universo. Entonces, aquí nos dice que al derramar la sangre del Hijo de Dios, había
perdido la simpatía de los seres celestiales. En otras palabras, simpatía tiene que ver con algo de amor, de consideración, de etcétera, ¿verdad? Termino la cita. Desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación del pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Pregunto. Les llamó Dios la atención a los ángeles diciéndoles, como dijo después, o como nos dice a todos, en la ilustración de la iglesia de Efeso. Dios reprendió a los ángeles y les dijo, ¿por qué han perdido el primer amor? Ustedes han perdido el primer amor. Por favor, devuélvanse a donde cayeron. Recuperen el amor a Satanás. ¿Le dijo eso Dios a los ángeles? Y nos dice muy claro que se perdió el último vínculo de simpatía entre los ángeles y Satanás. Permítame decir ahora de esta manera. De acuerdo a la Biblia, mi hermano mayor es Jesús, por supuesto, eso es claro. De otro lado, y el ángel le dijo a Juan, yo soy consiervo contigo. Entonces, después de Jesús, yo tengo otros hermanos mayores que se llaman ángeles. Y lo que acabo de leer me autoriza a mí para no tener ningún vínculo de simpatía con Satanás. Porque si Dios, y lo voy a decir de esta manera, si Dios me va a reclamar porque perdí el amor con Satanás, entonces yo voy a decir como los niños de una familia, cuando al niño pequeño le dicen algo distinto a lo que el niño mayor le están pidiendo, de una vez el niño más pequeño dice, ¿y por qué a mi hermanito mayor sí esto y esto? Entonces, yo no sé usted, pero un servidor, si en algún momento el Señor me llega a decir que por qué no amo al diablo, yo le voy a decir, ¿por qué no le pide lo mismo a mis hermanos mayores? Yo le voy a decir eso, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Ahora, déjeme comentar aquí un detalle más, que creo que es importante y creo que forma parte de este paquete, porque no faltará quien use la oración final de Jesús en la cruz por los enemigos. En la cruz, Jesús oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pregunto, ¿cuántos están incluidos en esa oración? ¿Todo el mundo? Porque de tal manera amó Dios todo el mundo. Examinemos un poquito eso con cuidado. Pregunto, ¿cuántas oraciones de Cristo no contestó el Padre Celestial? ¿Cuántas? Podemos dar el número, 0. Todas fueron contestadas. ¿Por qué? Sencillo. Jesús no fue como yo. A mí me han ocurrido casos, he tenido unas cuantas oraciones no contestadas. ¿Por qué? Salmo 66, 18 da la razón básica de la cual se desprenden otras razones. Si en mi corazón hubiere yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oirá. Cuando algo albergo en el corazón, ya sea de suficiencia propia, de orgullo, de egoísmo, un pecado acariciado de otra naturaleza, lo que sea, entonces cuando oro se cumple lo que Santiago dice, pido mal, eso es derivativo del Salmo 66. Pero si queremos colocar dos causas, entonces coloquemos el Salmo 66 como una causa, y la otra causa, para que mis oraciones no sean contestadas, es que pido mal, según dijo Santiago. Pregunto, ¿alguna vez hubo
mal acariciado en el corazón de Jesús? Nunca. Por lo tanto, ¿alguna vez Él pidió mal? Nunca. Por eso, todas las oraciones de Jesús fueron contestadas. Entonces, si esta oración, perdónalos porque no saben lo que hacen, se refiere al mundo, absolutamente a todos, pues entonces quiere decir que Dios va a tener que salvarlos a todos y perdonarlos a todos para contestarle esa oración a Jesús, porque Jesús tiene los argumentos para que el Padre conteste toda oración. Resulta que no fueron todos, no es todo el mundo el que está aquí. Y es muy claro, entendiendo los asuntos de la época, del momento. Pregunto, ¿podemos decir que Pilato no supo lo que hizo? ¿Podremos decir eso? ¿Y que Dios lo tiene que perdonar porque no supo lo que hizo? Si vamos a llevar a esto a unos niveles ya de presciencia y de omnisapiencia, pues sí, Pilato no supo lo que hizo. Así como Adán tampoco supo lo que hizo, porque Adán nunca se imaginó las terribles consecuencias que traería el pecado. Entonces fue que no supo lo que hizo. No, señor, la Biblia no enseña eso. Tienen conciencia moral y el Señor los juzga de acuerdo a lo que tienen como evidencia. El Señor no los juzga porque no pudieron ver el futuro. A nadie el Señor lo juzga porque no puede ver el futuro, sino la evidencia que tenemos hoy. Entonces, no digamos de que todos los que estaban al pie de la cruz no supieron lo que hicieron. Había unos cuantos que no supieron lo que hicieron, pero ese no fue ni Caifás, ni Anás, ni Herodes, ni Pilato, ni Judas. Y había unos cuantos, incluso soldados romanos, que no supieron lo que hicieron, no supieron lo que estaban haciendo, se evidencia ahí mismo cuando el centurión, frente al terremoto y a las tinieblas, el centurión dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Yo no lo sabía. ¿Contestó Dios la oración de Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Por supuesto que la contestó. 50 días más tarde, cuando descendió el Espíritu Santo, mucha de esa chusma que había estado al pie de la cruz, ahora cuando Pedro, el otro Pedro, porque el Pedro anterior se acobardó ante una muchacha de oficios domésticos, pero el Pedro ahora que se levanta en el Pentecostés es un león que se enfrenta a miles de homicidas y los acusa de asesinato. Y le dice, ustedes mataron al autor de la vida. Y entonces, esa chusma que 50 días antes no supo lo que hizo, ahora es conmovida, se dan cuenta de lo que han hecho y dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro le dice, hay solución en la sangre de Cristo. Así es de que fue contestada la oración de Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen, pero eso es selectivo, de acuerdo a la decisión de cada uno. Muy bien. Y termino con la pregunta que dice, ¿ama Dios al diablo? Y si lo ama, ¿por qué lo va a destruir? No voy a colocar ninguna palabra mía para contestar eso. La Biblia en Apocalipsis dice claro que de Dios desciende fuego del cielo y devora al diablo, a la bestia, al falso profeta y a todos los que quisieron acompañarlos. La Biblia es clara en eso. Y voy a agregar a eso el lenguaje de la inspiración a través de la hermana Huay, que dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Para empezar, en el Camino a Cristo, páginas 15 y 16, nos habla de el maridaje entre la justicia y la misericordia, porque ahí es donde está el problema, hermanos. Dios dijo bien claro, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, y es un principio que es universal en lo que Dios ha dicho. Dios juntó la fe y las obras, el hombre las dividió. Dios juntó la ley y la gracia, el hombre las dividió. Dios juntó la justificación y la santificación, el hombre las dividió. Y todos estos siameses que Dios unió,
cuando el hombre los parte, los mata a los dos. Dios unió la justicia y la misericordia, y el diablo los dividió para engañar al mundo creyendo que hasta el diablo se va a salvar. Y entonces, y si el diablo se va a salvar, pues ¿cómo no se va a salvar aquí el que haga lo peor? ¿De dónde sale eso? De separar lo que Dios unió. Leo Camino a Cristo, páginas 15 y 16. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, mejor veremos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la justicia. Sigo leyendo. Ahora paso a leer del conflicto de los siglos, página 531. Los principios de bondad, misericordia y amor enseñados y puestos en práctica por nuestro Salvador son un fiel trasunto de la voluntad y del carácter de Dios. Cristo declaró que no enseñaba nada que no fuera recibido de su Padre. Los principios del gobierno divino se armonizan perfectamente con el precepto del Salvador: amad a vuestros enemigos. Dios ejecuta su justicia sobre los malos para el bien del universo y hasta para el bien de aquellos sobre los cuales recaen sus juicios. Él quisiera hacerlos felices, si pudiera hacerlo de acuerdo con las leyes de su gobierno y la justicia de su carácter. Extiende hasta ellos las manifestaciones de su amor, les concede el conocimiento de su ley y los persigue con las ofertas de misericordia. Por más que reciben continuamente sus dones, desprecian y deshonran al dador. Ellos desprecian su amor, invalidan su ley y rechazan su misericordia. Aborrecen a Dios porque sabe que Él aborrece sus pecados. El Señor soporta por mucho tiempo sus perversidades, pero la hora decisiva llegará al fin y entonces su suerte quedará resuelta. ¿Encadenará Él a esos rebeldes a su lado? En otras palabras, tumbará la puerta para salvarlos porque no tenían la voluntad de hacerlo, ni la capacidad ni la decisión. ¿Encadenará a esos rebeldes a su lado? ¿Los obligará a hacer su voluntad? La suerte de los malos quedará determinada por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia de parte de Dios. ¿Qué le añadimos a esto? Termino leyendo otra declaración del mismo conflicto de los siglos, más adelante, donde dice lo siguiente: muchos, a quienes subleva la doctrina de los tormentos eternos, se lanzan al error opuesto. Aquí la hermana White ha acabado de escribir la doctrina del tormento eterno con el fuego que nunca se apaga con los pecadores. Y ha acabado de escribir eso como una de las tremendas armas que Satanás ha usado. Y ahora entonces nos dice lo que estamos leyendo. Muchos, a quienes subleva la doctrina de los tormentos eternos, se lanzan al error opuesto. Ven que las santas escrituras representan a Dios como un ser lleno de amor y compasión, y no pueden creer que haya de entregar sus criaturas a las llamas del infierno eterno. Está correcto que no crean eso. Pero como creen que el alma es de por sí inmortal, hago aquí una pausa. Ninguna diferencia entre el que dice que cuando la persona muere de una vez el alma va para el cielo y sigue. Y que de todas maneras, pues, si no estuvo bien, pues va a tener un purgatorio para que finalmente se salve. Y el que dice que eso va a ocurrir por allá después de 1000 años. El principio es exactamente el mismo. Que ocurra mañana o que ocurra dentro de 1000 años, de toda manera la enseñanza es que el alma es inmortal. Contrario, por supuesto, a lo que Dios dijo desde el mismo principio. Entonces, hacemos esa salvedad y volvemos al texto inspirado. Pero como creen que el alma
es de por sí inmortal, no ven otra alternativa que sacar la conclusión de que toda la humanidad será finalmente salvada. Semejante doctrina, que así especula con la misericordia divina, pero ignora su justicia. Otra vez el problema, separar el amor de la justicia. Semejante doctrina, que especula con la misericordia divina, pero ignora su justicia, agrada al corazón carnal y alienta a los malos en su iniquidad. Y la hermana White narra un sermón largo y explica una narración larga de un universalista que estaba justamente, supuestamente con la Biblia, mostrando eso. Y ella termina diciendo, refiriéndose a esa enseñanza, fábula amena, por cierto, muy apropiada para satisfacer el corazón carnal. Y aquí dice algo, hermanos, que yo no lo escribí, ahí está escrito. Ella es la que califica eso. Entonces ella dice lo siguiente: fábula amena, por cierto, muy apropiada para satisfacer el corazón carnal, es la doctrina del mismo Satanás y produce el efecto que él desea. No ha dicho el pastor Campos que es doctrina de Satanás. ¿Quién soy yo para calificar? He leído la inspiración. Es la doctrina del mismo Satanás y produce el efecto que él desea. Creo que ha quedado contestada la pregunta de si Dios ama al diablo o no lo habla, no lo ama, etc. La inspiración definió este asunto. El Señor les bendiga, hermanos, y que nos ayude a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Déjeme dejarles o recordarles un detalle que es absolutamente fundamental. Este libro se lee más con el corazón que con los ojos, y se entiende más con las rodillas que con la cabeza. ¿Qué quiero decir con eso? El que venga a este libro a buscar apoyo a alguna idea favorita, a algo que Satanás le susurró incluso desde niño, a una pregunta de las que está prohibido hacernos, pero que es apenas lógico que en el mundo de mal nos hagamos a veces. Pero después de haber estudiado la palabra, seguir acariciando eso, entonces estamos en serio peligro. Y para poder entender correctamente las Escrituras, Juan 7:17 es la clave. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Si yo estudio la Biblia simplemente para contestar estas preguntas, o para predicar, o para dar un estudio bíblico, o para defender una idea, para atacar otra idea, el diablo me va a inspirar y me va a llevar a muchos textos bíblicos para hacerlos decir lo que no dicen. La única manera segura de entender para salvación es el que quiera hacer la voluntad de Dios. Es la única manera. Todas las otras maneras terminarán en el lago de fuego. El Señor nos ayude, pues, para que estudiemos en la manera como debemos estudiar y le permitamos al Espíritu Santo que se cumpla la promesa que Jesús dio, llevarnos a toda verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Tú dijiste que tu pueblo sería despertado en el fin del tiempo. Estamos viendo que tu pueblo es despertado. Sin embargo, lamentablemente, en muchos casos sería despertado solo por herejías. Así lo dice la inspiración. Pero te agradecemos tus obras de misericordia para despertarnos. Solamente que confiamos, pedimos, rogamos que tu Espíritu nos asista para que no participemos de las obras infructuosas y enseñanzas de las tinieblas, sino que más bien, como dice tu palabra, podamos mostrarlas de acuerdo a lo que tu palabra presenta. Gracias por escucharnos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.